El autoconocimiento destruye la ignorancia y hace que uno sea absolutamente desinteresado. Bienaventurado aquel que vive bajo el sol del autoconocimiento, elevándose por encima de las nubes del miedo y del egoísmo, que se reúnen en la noche de la ignorancia. ¿Qué es este mundo? Es producido por la ignorancia y dominado por el miedo. El conocimiento del ser destruye todo lo mundano, trae fuerza espiritual y hace que uno no tenga miedo como Dios no lo tiene. ¿Acaso teme él algo? En el momento en que nos damos cuenta de que Dios habita en nosotros, ¿cómo podemos temer a la muerte cuando sabemos que solo significa un cambio de un cuerpo a otro, ya que nuestro verdadero ser, o Atman, es inmutable? Aquellos que no poseen el autoconocimiento son miserables. Nacerán una y otra vez en el plano de la ignorancia, hasta que aprendan a realizar su verdadero ser. El autoconocimiento es la única fuente de felicidad que te llevará a la perfección y concederá la libertad. Puedes buscarla, pero ¿cómo obtenerla cuando te has convertido en esclavo del miedo y de las condiciones terrenales? Es parte de la divinidad. Siéntelo, realízalo. Verás que todas estas ataduras desaparecerán y serás libre. El logro de esta libertad, a través del autoconocimiento, te traerá la realización de tu unidad con la divinidad. Entonces podrás decir: esa luz que veo en el sol está en mí, y lo que está en mí está en el sol. Yo soy el Señor del cuerpo, de los sentidos y de la mente, y también soy el Señor de todos los objetos que me rodean. Yo soy la luz del universo. A través de mí brillan el sol, la luna, las estrellas y el relámpago. He realizado mi verdadero ser. He realizado el verdadero ser del universo, y por lo tanto, soy uno con el absoluto. Capítulo 3. Prana y el ser. Que mi discurso se establezca en mi mente. Que mi mente se fije en mi discurso. Oh Verbo Divino, te has manifestado en forma de sabiduría. Extiende tus poderes a través de mis palabras. No me prives de la verdad, que siempre habite en ella. Mis saludos al fuego de la sabiduría, a los videntes de la verdad y a los devas, espíritus brillantes. Oh Verbo Divino, sé propicio con nosotros. Permanece en nuestro espacio espiritual y sé feliz. Como el Señor de la Luz purifica constantemente nuestros corazones y revela a nuestros ojos lo que es auspicioso para nosotros, no nos abandones. Paz a todas las criaturas vivientes. Kaushitaki Upanishad. Desde el periódico védico, al menos 2000 años antes de Cristo, el conocimiento de sí mismo ha sido en la India no solo el tema de sabios y filósofos, sino también el ideal más elevado de los reyes. La mayoría de los primeros monarcas hindús fueron los grandes maestros espirituales del país, aunque no pertenecían a la casta de los brahmin. Prevalece la idea de que ellos fueron los únicos maestros de la verdad espiritual en un principio, mientras que los deberes de gobernar y luchar estaban confinados a la casta guerrera, Kshatriya. Sin embargo, en la gran epopeya Mahabharata se cuenta que algunos de los brahmis lucharon en batallas, comandaron el ejército y mostraron notables poderes, valor y habilidad, aunque no llegaron a ser gobernantes del país. Como en el Bhagavad Gita, leemos como Drona y Kripacharya, quienes eran brahmis de nacimiento, llegaron a ser notables generales,
sirviendo en el campo de batalla además de ser maestros de los kshatriyas en la ciencia militar, tal como se conocía en aquella época. Por otra parte, encontramos en los Upanishads y en las epopeyas que los kshatriyas fueron los primeros maestros de los brahmis en las verdades espirituales superiores. Krishna, Rama, Buda, eran todos kshatriyas. Los kshatriyas, siendo de la casta guerrera, tenían el deber de proteger y gobernar la nación, luchar contra los enemigos, establecer el reino de la paz y la justicia entre el pueblo. Sin embargo, no solo tenían derecho a ser soldados, comandantes del ejército y sentarse en el trono, sino también a impartir el autoconocimiento a todas las almas sinceras y serias. Los gobernantes hindús de aquellos primeros tiempos no eran como los monarcas de hoy. Consideraban la vida como algo que tenía un significado. Para ellos, esta existencia temprana no valía la pena vivirla hasta que ese significado se hubiera realizado. Incluso sentían que quienes cumplen con los deberes de su vida cotidiana, sin saber quiénes son en realidad, moran en la oscuridad absoluta. Por lo tanto, después de cumplir con sus deberes como kshatriyas y gobernantes del país, todavía encontraban tiempo suficiente para dedicarse a la búsqueda del autoconocimiento. Hubo un gran monarca hindú, de nombre Divodasa, que vivió en Benarés, la Atenas india de aquellos días. Era la sede de la educación y el centro de la religión, la ciencia y la filosofía. Desde la prehistoria, había sido la cuna de la civilización y la cultura orientales. Incluso en la época de Buda, 500 años antes de Cristo, era el baluarte de la filosofía y la religión hindús. Divodasa, este famoso y poderoso gobernante de Benarés, tuvo un hijo, que se hizo famoso al derrotar a sus más feroces enemigos. Se dice que incluso conquistó a los devas, los dioses mitológicos o espíritus brillantes. En el tercer capítulo de Kaushitaki Upanishad hay una historia que describe cómo este joven príncipe, Pratardana, por su maravilloso valor y proeza, conquistó a todos los grandes en el plano humano y llegó a la morada del gobernante de los devas. Según la mitología hindú, Indra, el dios del trueno, se convirtió en el soberano de los devas gracias a sus justas obras y a su sabiduría. Pratardana, el hijo del poderoso rey Divodasa, fue a la morada de Indra, que habitaba en su cielo, con el deseo de conquistarlo. Contó cómo había destruido a sus enemigos y vencido a los devas. Indra se sintió algo consternado al ver a tan gran héroe y no sabía cómo debía recibirlo, ni qué debía hacer para complacerlo. Así que, después de oír la descripción de sus poderes y victorias, Indra le dijo a Pratardana: «Estoy muy complacido contigo y deseo darte una bendición. Elige una y estaré encantado de concedértela». El príncipe respondió: «Elige para mí la bendición que consideres más beneficiosa para un hombre». No sabía qué pedir, pero sabía que había algo que sería de gran ayuda para todos. Pensando en que la gente que vive en la ignorancia y el autoengaño debería tener algo que hiciera que su vida valiera la pena, dijo: «Concédeme la bendición que concediste mejor para un hombre». Indra respondió: «Eso no está bien. Tú debes elegir tu propia bendición. Nadie que elige para otro». El príncipe insistió diciendo: «La bendición elegida por mí no es una bendición para mí». No quiso elegir, porque no sabía qué sería lo más útil para la humanidad. Por lo tanto, lo dejó en manos de Indra. Entonces, Indra le dijo: «Estoy obligado por mi promesa,
y debo ser fiel a mis palabras, así que debo concederte la bendición más elevada que sería útil y provechosa para toda la humanidad. Conóceme solo a mí. Eso es lo más elevado y útil para el hombre. Conóceme solo a mí, mi verdadero yo. Con esto no se refería a sus poderes ni a su gloria, sino a su verdadero yo, lo que significan todas las expresiones como yo, mí, mío y tú, tuyo. Aquel que ha conocido este verdadero ser adquiere un poder ilimitado. Si comete algún error, ello no le afecta. El conocedor del sí mismo es más grande que los reyes, que el emperador más poderoso. Posee todas las virtudes que se describen en las Escrituras y nada puede hacerle caer de la gloria del autoconocimiento. Entonces Indra alabó al autoconocimiento diciendo: He conquistado a todos los demonios. He destruido a aquellos que tenían 100 cabezas. He realizado muchos actos crueles. Pero todos estos actos no pudieron afectarme, porque poseo el conocimiento del Ser Supremo. Aunque he realizado muchos actos inhumanos, mira mi gloria, mi fuerza y mi poder. Ni un solo pelo de mi cabeza ha sido herido por ellos. Aquel que me conoce nunca es ensuciado en su vida por ningún acto pecaminoso. Así robe, mate a sus padres o a un sabio brahmin, se mantendrá intacto. Así alabó Indra el autoconocimiento. No quería decir que el conocedor del sí mismo debería realizar aquellos actos pecaminosos, crueles e inhumanos. Quería mostrar que el poder del autoconocimiento es mayor que cualquier otro que exista en cualquier parte del mundo, que purifica el alma del peor pecador y lava los pecados más terribles que un ser humano pueda cometer. Pecados imperdonables, que no pueden corromper el poder divino del autoconocimiento. Después de alabar el autoconocimiento, Indra dijo: Yo soy Prana, la vida. Adórame como el ser consciente, la fuente de la inteligencia. Prana es la palabra sánscrita para fuerza vital. Vida e inteligencia son inseparables porque donde quiera que haya vida, hay inteligencia en una u otra forma. Medita en mí como vida e inteligencia. La vida es prana. Prana es vida. La vida es inmortalidad y la inmortalidad es vida. Aquí debemos comprender que la vida nunca muere. La vida en sí misma es inmortal e indestructible, no puede cambiar. La vida es siempre la misma, se exprese o no exteriormente. Las expresiones pueden variar, pero la fuerza vital es una e inmutable. Cuando no vemos la manifestación de la vida, decimos que está muerta, pero la fuerza vital no lo hace. Muy pocas personas pueden comprender esto. Donde hay vida, la muerte no puede existir. Podemos decir que un niño nace, un niño crece, pero la vida del niño no está sujeta al crecimiento. Lo que llamamos fuerza vital está libre del nacimiento, la decadencia y la muerte. De lo contrario, sería cambiante y mortal. Hablamos de un niño o de una planta que crece, pero desde el principio la fuerza vital es la misma. Las manifestaciones de algunos otros poderes con los que la vida está asistida aparecen de diferentes maneras en diversas etapas del crecimiento del organismo animal o vegetal. Prana es vida. Vida es inmortalidad. Mientras el prana habita en el cuerpo, hay vida. Por el prana se obtiene la inmortalidad en el otro mundo.
Si sabemos lo que es la verdadera vida y sentimos que somos uno con ella, entonces podemos darnos cuenta de que somos inmortales, porque la vida no muere, no procede de la no vida. La vida no siempre procede de la vida. Ha existido desde el pasado sin principio y no podemos pensar que esté sujeta a la muerte o a la destrucción. Por lo tanto, es eterna. Pero mientras la fuerza vital se manifiesta a través de un cuerpo, el cuerpo aparece como vivo. Esta es la expresión secundaria de la verdadera fuerza vital. Aquí no pensamos en la fe vital o prana, sino en la forma que se mueve y realiza cierto trabajo. Decimos, vivió tanto tiempo. Su vida consistió en 3 o 4 veintenas. Todas estas expresiones, sin embargo, significan la manifestación secundaria de prana. La vida en su sentido primario es inmortal. Cuando ese prana o fuerza vital se expresa, entonces los órganos están vivos, los sentidos realizan sus funciones, la mente piensa y el intelecto actúa. De nuevo, este prana o fuerza vital es inseparable de la inteligencia. No podemos separar la inteligencia de la fuerza que hace que todo el universo se mueva. El ser tiene 2 poderes que se expresan como inteligencia y como actividad del prana o fuerza vital. La inteligencia es la fuente de la conciencia. No existe un término en español para expresarla. Se llama en sánscrito prajna. No puede traducirse como conocimiento, porque conocimiento significa comprensión, que es una función del intelecto. Pero prajna se refiere a la fuente de todo conocimiento y conciencia. Indra continuó: aquel que me conoce como uno con vida, prana, e inteligencia, prajna, como inmortal, indestructible e inmutable, tendrá vida en esta tierra, y después de la muerte, residirá en el cielo y disfrutará de la vida eterna. Aquí Indra utilizó la palabra prana para referirse a la fuerza vital, mas el joven príncipe pensó que debía referirse a los poderes de los sentidos. Ello porque prana también se utiliza para significar el poder de los sentidos, el poder del habla, el poder de asir, mover, excretar y generar. Hacía aquello por lo que todos los órganos del cuerpo realizan sus funciones. Por lo tanto, dijo: algunos dicen que todos los pranas o poderes de los sentidos se convierten en uno, pues de otro modo nadie podría ver, oír, hablar y pensar al mismo tiempo. Después de haberse convertido en uno, cada uno de los sentidos percibe por separado. Pensando que por prana se entendían las actividades de los sentidos, quiso saber a cuál de ellos se refería particularmente Indra. Sostuvo que aunque la vida o prana era una, los órganos de los sentidos realizaban sus funciones por separado. Debe haber un pequeño intervalo de tiempo entre las percepciones sensoriales. Por ejemplo, cuando vemos una imagen y oímos un sonido aparentemente al mismo tiempo, un análisis adecuado mostrará que a una sensación le sigue la otra. No podemos tener varias percepciones simultáneamente. Según los psicólogos de la antigua India, la mente percibe los objetos de la sensación de uno en uno. Cuando un órgano sensorial realiza su función, los demás permanecen quietos. El intervalo puede ser infinitesimalmente pequeño. Podemos no captarlo con la atención ordinaria, pero aún así se producen. Así pues, el joven príncipe no comprendía a qué actividad sensorial concreta se refería Indra. Después de plantear esta cuestión, guardó silencio. Indra respondió: es verdad que todos estos sentidos realizan sus funciones con ciertos intervalos
y que cada uno de ellos es grande. Sin embargo, hay otra fuerza que es más fuerte que todos los demás poderes. No es el poder de ver o de oír lo que nos hace vivos. Los ciegos y los sordos no ven ni oyen, pero viven. El poder del habla no se manifiesta en un mudo. Aún así, vive. Un hombre puede vivir aunque haya perdido el olfato, el gusto o el tacto. Los niños y los idiotas viven aunque estén privados del poder de discernir. Uno puede no tener memoria, y aún así se le llamará vivo. Todo esto demuestra que lo que hace que uno esté vivo no es lo mismo que el poder de nuestros sentidos. Una vez más, un hombre puede perder sus brazos, perdiendo la capacidad de agarrar algo, y aún así no le llamaremos muerto. La pérdida de las piernas o de otros órganos de trabajo no destruye, como vemos a nuestro alrededor, la fuerza vital o el mukya, prana superior. Por lo tanto, la fuerza vital es distinta del poder de percepción o actividad de los sentidos. Pero al mismo tiempo, estos órganos de los sentidos no realizarán sus funciones si están separados de la fuerza vital. Cuando la fuerza vital no se manifiesta, los órganos de los sentidos pueden permanecer perfectos, pero no podrán ejercer sus facultades de manera óptima. El ojo de un hombre muerto puede ser perfecto. El nervio óptico puede estar en buenas condiciones. Las células cerebrales pueden estar en un estado normal, pero como la fuerza vital no está trabajando en ese cuerpo, los órganos de los sentidos permanecerán muertos, sin realizar sus funciones ni producir ninguna sensación. Así podemos ver que todos los órganos de los sentidos permanecen activos en el cuerpo, porque prana, la fuente de toda actividad, está allí, y porque la fuerza vital gobierna y regula todos los sentidos. En consecuencia, en los Vedas se dice: uno debe adorar a prana, la fuerza vital, que mantiene vivo el universo. Si puedes comprender qué es esa fuerza, habrás comprendido el secreto del universo y aquello que te mantiene vivo. Todos los científicos anatomistas y evolucionistas intentan conocer la naturaleza de esa fuerza vital, pero ¿lo han conseguido? No. Algunos dicen que es una atracción molecular. Otros creen que es el resultado de fuerzas físico-químicas. Pero ¿están seguros de lo que dicen? ¿Qué progresos ha hecho la ciencia en su intento de descubrir la fuente de la fuerza vital? La ciencia ha rechazado la idea de que la fuerza vital sea independiente de las fuerzas mecánicas de la naturaleza. Aún con todo ello, no puede decirnos definitivamente cuál es la causa de la energía vital. En todas las épocas, ha habido debates y discusiones sobre este tema entre los científicos de diferentes países, pero el problema sigue sin resolverse. Si podemos comprender la fuerza vital del universo, habremos comprendido al Dios viviente, porque, dice el Vedanta, esa fuerza vital es inseparable del ser que es adorado como Dios. ¿Qué es Dios? Aquel que mantiene todo vivo, y de quien dependen todas las demás actividades y funciones del cuerpo físico. Indra dijo: solo prana, habiendo animado este cuerpo, hace que se levante. Él es el yo consciente. Lo que es prana es prajna, autoconciencia. Lo que es autoconciencia es también prana. Ambos viven juntos en el cuerpo y juntos salen de él. Esa vida es la misma que nuestra autoconciencia. ¿Has visto autoconciencia donde no había vida? Es imposible.
Donde quiera que haya autoconciencia debe haber vida, porque son inseparables. Tal vez puedes decir que no hay autoconciencia en árboles y plantas, pero ¿cómo sabes que no lo hay? ¿Es porque no tienen cerebro? Puede que no tengan la misma autoconciencia que sí lo tienen, pero ¿cómo sabes que una planta sensible no siente? Todos los dogmas de los teólogos, como que la vida es concedida por el Creador solo a seres humanos que glorifican su nombre, ya no nos atraen. Incluso los científicos de hoy, como Ernest Haeckel, están empezando a darse cuenta de que cada planta tiene su alma, que cada célula tiene su propia vida, que cada átomo tiene su alma. Donde quiera que haya un alma, hay también inteligencia. La fuente de la autoconciencia. Puede que se exprese de forma imperfecta, puede que esté latente o a la espera de una manifestación adecuada. Aún así, allí, donde haya vida, habrá algún tipo de inteligencia. Y si hay inteligencia, tiene que haber vida. Como vemos en todas las criaturas vivientes, cuando la vida desaparece, la autoconciencia también desaparece. Si la vida está en un estado de suspensión, sea en desmayo o en desvanecimiento, cuando la fuerza vital no se manifiesta a través de las funciones de los sentidos, la autoconciencia en ese momento permanece latente. Entonces Indra dijo: cuando un hombre entra en el estado de sueño profundo, su mente está absolutamente en reposo, está envuelta con un velo de ignorancia. A veces, cuando te despiertas después de un sueño sin sueños, sientes como si hubieras salido de un reino de profunda ignorancia. En ese estado de sueño profundo, tus facultades sensoriales permanecen latentes en prana. Se refugian en esa fuerza vital. Cuando ésta permanece inactiva, las demás facultades también se vuelven inactivas. En el sueño profundo no hablamos, ni vemos, ni olemos nada. Si hay ruido de un arma cerca de nuestro coche, no oímos. Si nuestra mente piensa o imagina, todos los poderes mentales y físicos se activan al despertar. Sin embargo, en el sueño sin sueños, llamado Sushupti, la fuerza vital no está totalmente separada de la parte central del cuerpo, porque la actividad subconsciente del prana se manifiesta en el latido del corazón, en la circulación, la digestión y en el proceso respiratorio. Si esa fuerza se detiene, hay separación absoluta entre el prana y los órganos. Entonces no despertamos. Esto es la muerte. Pero en el sueño profundo, nos hacemos uno con el prana, que absorbe todas nuestras actividades conscientes, y en el estado de vigilia, todas ellas vuelven a sus órganos respectivos. Indra ilustra esto diciendo: y cuando despierta, como un fuego ardiente, salen chispas en todas direcciones, dirigiéndose cada una de ellas a las diversas facultades de los sentidos para entrar en contacto con los objetos externos. Cuando una chispa se apodera del ojo, ilumina el objeto de la vista, la forma y el color. Otra chispa sale y cae en el órgano del oído, entonces ilumina lo que llamamos sonido. La mente misma es otra chispa que realiza diversas funciones mentales. Pero, cuando una persona va a morir, estando enferma o cayendo en la debilidad y el desmayo, todos los poderes de los sentidos vuelven a su fuente. Entonces la gente dice: su mente ha partido. No puede oír ni ver, hablar o imaginar. Entonces se vuelve uno con el prana. Cuando el prana abandona el cuerpo, se lleva consigo todos los poderes de los sentidos que dependen de él.
Todas las fuerzas vitales y las actividades subconscientes de los órganos también se retiran junto con prana al abandonar el cuerpo. Junto con estos, los objetos que son iluminados por los sentidos también se retiran. Cuando el poder de ver, por ejemplo, se retira, todos los colores y todas las formas que pueden ser percibidas por el ojo se van con él. Veremos más adelante que los objetos de los sentidos son inseparables de las facultades de los sentidos. En ese sentido, cuando se retira el poder del olfato, toda la percepción y sensación del olor se van con él. Así, todos los pensamientos, percepciones, conceptos, memorias e ideas desaparecen cuando la mente y el intelecto dejan de estar activos. Esta absoluta y completa unidad con el prana se produce en el momento de la muerte. ¿Cuál es la fuerza que fabrica los órganos de los sentidos? Es el prana o fuerza vital. Esta contiene en forma potencial todos los deseos, impresiones y tendencias de la existencia anterior. El ser es el centro de la inteligencia y la conciencia. A su vez, está revestido del prana o fuerza vital, y una porción de ella se manifiesta subjetivamente en las facultades de los sentidos, mientras que otras porciones se expresan como objetos de sensación. Así como los objetos percibibles no pueden existir sin estar relacionados con las capacidades sensoriales o sujetos que los perciben, del mismo modo, los sujetos únicamente existen como tales mientras estén relacionados con los objetos. Aquí debemos recordar las verdades que ya hemos aprendido. Que los poderes de los sentidos dependen de prana, que prana y la autoconciencia son idénticos, y que los objetos están relacionados con las sensaciones, porque no pueden existir como independientes de las facultades de percepción. No habrá color en relación con nosotros si nuestro poder de la vista está muerto. Un objeto de percepción puede compararse con un trozo de tela, del mismo modo que una tela hecha de hilos es idéntica al hilo mismo. Pues, ¿qué es una tela sino hilos entretejidos? Un objeto de percepción, al estar entretejido de sensaciones, es idéntico a ellos. Los hilos de las sensaciones y de las facultades de los sentidos también están tejidas por las fuerzas del prana. El universo entero, por lo tanto, depende del prana o autoconciencia, y el ser es el centro del universo, así como el centro de cada uno de nosotros. Es el fundamento de la vida, inseparable del prana, y el productor de todos los poderes de los sentidos. De hecho, el sí mismo es el origen del universo. Se dice que este prana o autoconciencia no es múltiple, sino es uno. La fuerza vital en ti es la misma que la fuerza vital en mí y en los demás. Así como la fuerza vital es una, la autoconciencia es una en todas las criaturas vivientes. Es una en todo el universo. Para conocer la naturaleza de nuestra autoconciencia y compararla con la de otros individuos, precisamos tomar atención de sus signos externos. La autoconciencia está en la raíz de todo conocimiento, porque sin ella, el habla no da a conocer ninguna palabra, ni el oído puede procesar ningún sentido. Cuando nuestra autoconciencia está centrada en un objeto en particular, no vemos las otras cosas que lo rodean, así estén en la zona que abarca la mirada. Por ejemplo, cuando estás mirando algo atentamente en la calle, pueden pasar otros objetos delante de ti, pero no te das cuenta de ello aunque tu mirada esté allí. Lo mismo ocurre con los sonidos en el momento que tu mente está concentrada en un sonido concreto. No oyes otros sonidos. Puede que te esté llamando una persona,
pero no la oyes. Así cuando tu mente está concentrada en un pensamiento concreto, no ves, ni oyes, ni hueles, ni saboreas, ni tienes ninguna otra sensación. En resumen, sin autoconciencia, ningún pensamiento puede surgir simultáneamente, y nada puede conocerse. Por lo tanto, se dice, aquello que es el verdadero vidente debemos conocerlo. No debemos tratar de comprender el discurso o las palabras, pero sí conocer al orador. ¿Dónde está el orador? Averígualo. ¿Quién es el vidente? Averígualo. No quieras entender lo que es el habla, mejor conoce a quién habla. Que nadie sepa qué es la vista, sino quién es el vidente. Que nadie averigüe qué es el sonido, mejor conoce al oyente. Los científicos intentan averiguar qué es el sonido, pero no les importa saber quién es el oyente. Los filósofos del Vedanta, por el contrario, van al fondo de las cosas, puesto que no les importa si el sonido es o no la vibración del aire. Para convertirse en sonido, cualquier tipo de vibración debe estar relacionada con nuestra capacidad auditiva. Por ello, si se nos retira la capacidad auditiva, ¿quién oirá el sonido? Entonces, ¿para qué perder el tiempo tratando de saber qué es el sonido? Conozcamos primero la verdadera naturaleza de los poderes de los sentidos, luego su fuente, y por último, el conocedor de todos los objetos de los sentidos. Que nadie intente averiguar el sabor de los alimentos, sino que conozca al conocedor de los sabores. Que ningún hombre intente conocer qué es el placer y el dolor, sin antes saber quién es el conocedor del placer y del dolor. Que ningún hombre intente conocer el pensamiento, que conozca al pensador. Estos objetos tienen relación con los sujetos. Los sujetos están relacionados con los objetos. Si no hubiera objetos, no habría sujetos y viceversa. Pues con uno solo de estos elementos no se puede lograr nada. La autoconciencia es descrita por Indra como el centro de la rueda de un carro. Este cuerpo es el carro y la circunferencia exterior de la rueda está conformada por objetos que la rodean. Los radios de la rueda representan los poderes que nos permiten experimentar el mundo exterior. Y la nave en la que están fijos estos radios es el prana o la fuerza vital. Así los objetos se colocan sobre los sujetos, y estos sobre el prana. El prana o fuerza vital, que es inseparable de la inteligencia y la autoconciencia, es imperecedero, inmortal y bendito. Es el verdadero yo, y por lo tanto, no aumenta por los buenos actos ni disminuye por las malas acciones. Los pecados del mundo no lo corrompen ni cambian su naturaleza. El verdadero yo no es virtuoso ni pecaminoso, sino que es siempre divino y perfecto. Las acciones buenas y malas afectan al ego y traen consigo los resultados que el ego cosecha. Tendremos que comprender que todas las obras dependen de la autoconciencia y de la fuerza vital o prana. La fuente de la conciencia y la inteligencia es el guardián del mundo, el productor de todos los fenómenos del universo, y ese es mi verdadero yo. Y este autoconocimiento ayudará a toda la humanidad en el camino de la inmortalidad y la perfección, que conduce a la morada de la paz y la felicidad. Capítulo 4. La búsqueda del yo. Que todas las funciones de nuestras mentes, la labor de nuestros cuerpos y de nuestros sentidos, complazcan al Todopoderoso Brahman, quien es descrito en el Vedanta. Que no le olvidemos.
que realicemos su presencia en nosotros, que no seamos abandonados por Él, que todas las cualidades divinas adornen nuestras almas y traigan paz a nuestras mentes. Paz, paz, paz sea con todos nosotros. Chandogya Upanishad. La mitología antigua de los hindús, que se parece en muchos aspectos a la griega, describe cómo dioses y demonios adoptaron formas humanas y vivieron como seres humanos en esta tierra. Incluso en los primeros Upanishads encontramos relatos de tales devas, dioses, y asuras, demonios, viviendo juntos y luchando. Se cuenta que el señor primogénito del universo, Prajapati, dijo una vez a los dioses y demonios: ¿Por qué lucháis por el poder y la supremacía? El conocimiento del sí mismo trae la paz al conocedor. El sí mismo, oh Atman, está libre de pecado, de vejez y muerte, de pena y sufrimiento, de hambre y sed. Sus deseos son verdaderos y nunca insatisfechos, y sus pensamientos son siempre verdaderos. Este sí mismo debe ser buscado por todos. Quien realiza el sí mismo obtiene todo lo que desea, sus deseos se cumplen, se convierte en amo de todos los mundos y los reinos que existen, tanto en esta tierra como en los cielos. Los dioses y los demonios, que eran ambiciosos e infelices, después de oír esto, pensaron que era una cosa muy difícil convertirse en señor del mundo y amo de todo. Aquí comienza la historia recogida en el Chandogya Upanishad, uno de los escritos más antiguos y auténticos sobre el Vedanta. Pertenece al Samaveda, que fue la parte de los Vedas que sentó las bases de la ciencia musical en la India. La escala de 7 notas se utilizó por primera vez en los himnos del Samaveda, que se ponían en música y se cantaban durante los ritos religiosos y los sacrificios. La narración cuenta que los dioses y los demonios, al ser instruidos de este modo por Prajapati, el señor primogénito de todas las criaturas, despertaron el deseo de alcanzar el conocimiento de sí mismos. Se preguntaron entre ellos cómo podrían obtener ese conocimiento que les convertiría en los más poderosos de todos los seres. Estaban decididos a buscar ese ser Atman, por cuyo conocimiento se obtienen todos los mundos y todos los deseos. Aquí debemos entender que los demonios no son espíritus malignos, sino que son como los seres humanos, frecuentemente apegados a los placeres del mundo de los sentidos. No saben nada de los ideales superiores de la vida. Son materialistas en sus puntos de vista y piensan que a la muerte del cuerpo todo acaba. Desean dominar todo el universo, y sus deseos nunca se sacian, y por eso luchan constantemente por el poder y la fuerza. Los seres humanos con tales tendencias son descritos en los Vedas como asuras o demonios, mientras que los devas o dioses son aquellos que son espirituales. Ellos son justos y abnegados. No consideran los goces terrenales y los placeres mundanos como el objetivo final de la vida, y tienen como ideal ganar fuerza y poder espiritual para realizar la verdad absoluta. Estos devas y asuras pensaron que para obtener el autoconocimiento debían enviar a sus líderes con algún vidente de la verdad. Así que los dioses y los demonios se dirigieron a sus respectivos líderes, Indra y Virochana. Les pidieron que fueran en busca del autoconocimiento. Aunque tenían todos los placeres y comodidades de la vida que los seres humanos pudieran desear, e incluso poseían todos los poderes psíquicos, ellos no estaban satisfechos. Por ellos, cuando oyeron decir a Prajapati que había algo mediante lo cual debían convertirse realmente en amos de todo el universo, lo anhelaban
y estaban ansiosos por obtenerlo inmediatamente. Indra y Virochana, los gobernantes de los Devas y los Asuras, partieron por separado en busca de un conocedor de la verdad absoluta, que hubiera logrado el ser y que tenga la posibilidad de impartir su conocimiento a los demás. Renunciaron a sus lujos y placeres. Dejaron atrás sus finos vestidos y otras posesiones. Con sencillez de modales, los dos líderes, sin comunicarse entre sí, buscaron al más grande de todos los conocedores del ser, y se acercaron a él con ofrendas en sus manos, ya que en la India no se visita un templo con las manos vacías, así seas un rey o un maestro espiritual, gurú. Llevaron combustible, mantequilla y fruta, y se los ofrecieron con la debida reverencia, considerándolo su maestro espiritual. Habiendo recibido su permiso, se convirtieron en sus alumnos y vivieron una vida de pureza y rectitud como brahmacharins, o estudiantes, durante 32 años. Un día, este santo maestro les preguntó por qué habían acudido a él. Ellos respondieron: «Hemos oído decir a Prajapati, el señor de todas las criaturas, que el conocimiento del sí mismo puede hacer a uno extremadamente feliz y traer todos los poderes y todos los objetos de deseo al conocedor. Que el sí mismo real está libre de pecado y vejez, no afectado por el hambre y la sed, que sus deseos son siempre satisfechos y sus pensamientos son verdaderos y perfectos. Este yo debe ser buscado y realizado. Hemos venido a ti, oh Señor, para adquirir el autoconocimiento». El gran maestro, deseando examinar si el entendimiento de estos alumnos estaba purificado o no, no les instruyó desde el principio en la verdad más elevada. Antes bien, les dio algunas sugerencias, mediante las cuales podían buscar y descubrir el ser real que mora en todos. El mejor maestro es aquel que dirige a sus alumnos paso a paso en el camino de la realización y que les hace investigar la verdad por su propio esfuerzo. Así pues, el divino maestro, que era el propio Prajapati en forma de gurú, les dijo: «La persona que se ve en el ojo es el yo real, Atman. Él está libre de pecado y sufrimiento. Es inmortal y sin miedo. Conociéndole podemos obtener todos los mundos y todos los deseos». Al oír esto, las mentes de los alumnos se confundieron. No podían comprender lo que el maestro quería decir con la expresión: «La persona que se ve en el ojo es el Atman, el verdadero ser». Pensaron que debía referirse a la sombra que se ve en la pupila del ojo. Cuando miramos el ojo de una persona, vemos en él la imagen de una pequeña figura, el reflejo de nosotros mismos. El maestro, sin embargo, no se refería a eso. Se refería al verdadero agente de la visión, el soberano de todos los sentidos, que es visto a través de los sentidos solo por los yogis de corazón puro. Entendido mal el verdadero significado, los discípulos preguntaron: «Bhagavan, ¿quién es el que ve en el espejo y percibe en el agua? ¿Es la misma persona que la que se ve en el ojo?». El maestro, sabiendo que sus discípulos no habían comprendido el verdadero espíritu, respondió: «Ese ser real, en verdad, se ve en todos ellos». Para probar el poder de comprensión de sus alumnos, continuó: «Vayan y mírense en un cuenco de agua, y lo que no entiendan del ser, vengan a decírmelo». Los obedientes alumnos fueron y se miraron en el agua, y viendo el reflejo de sus cuerpos volvieron y dijeron: «Sí, Señor, hemos visto lo que usted quería decir». El maestro les preguntó: «¿Han visto el ser
o qué? Los discípulos respondieron: Nos hemos visto a nosotros mismos de pies a cabeza, una imagen perfecta, hasta el pelo y las uñas. Para sacarlos de esta confusión, el maestro dijo: Después de que se corten el pelo y las uñas, pónganse sus mejores vestidos, adórnense con ornamentos y vuelvan a mirarse en el cuenco de agua. Siguiendo sus instrucciones, se limpiaron y, arreglados con hermosos vestidos y ricos ornamentos, miraron su propio reflejo en el agua. El maestro espiritual preguntó entonces: ¿Ven el ser? Ellos respondieron: Reverendo Señor, nos vemos tal como somos ahora, limpios, bien vestidos y bien adornados. El maestro contestó: Ese es el ser, el Atman inmortal, que está libre de temor y tristeza. Los discípulos se marcharon satisfechos en sus corazones. Prajapati, viéndolos a distancia, gritó: Se están marchando sin adquirir el conocimiento del verdadero ser. Cualquiera de ustedes, ya sean dioses o demonios, que siga esta doctrina perecerá. Pero Indra y Virochana no prestaron atención a sus palabras. Pensaron que habían realizado el ser y volvieron a casa sintiéndose satisfechos. Ahora Virochana, que había comprendido que el cuerpo era el yo, fue a los asuras. A ellos les predicó la doctrina que había aprendido. Les enseñó las ideas más materialistas, como las de los ateos y los agnósticos. El cuerpo es el yo. Solo el cuerpo debe ser adorado y servido. Glorificando al yo y sirviendo al cuerpo, uno se convierte en amo de los mundos y lo obtiene todo. Los demonios, siguiendo sus instrucciones, se volvieron absolutamente materialistas en sus puntos de vista y comenzaron a decorar y adorar sus groseras formas físicas. Incluso en la época actual, se encuentran muchos demonios de este tipo. Los que sostienen doctrinas ateas, agnósticas y egoístas poseen tendencias demoníacas. No les importa nada más que su propio cuerpo y no sienten por los demás. No son caritativos ni dan limosna a los pobres. No tienen fe en nada superior a su propia forma material. Los demonios de hoy no ofrecen sacrificios a Dios. Adornan el cuerpo de los vivos o de los muertos con flores, perfumes, ornamentos y vestiduras finas, y se imaginan vanamente que con ello conquistarán los mundos. El señor de los Devas, Indra, sin embargo, tenía más sentido común que el gobernante de los demonios. Se fue a casa, pero dudó en predicar ante los dioses, recordando al Señor de todas las criaturas que había indicado que el Atman, o sí mismo, debe estar libre de sufrimiento y muerte, puesto que es inmortal. Se dijo a sí mismo: Este cuerpo no puede ser el verdadero yo, porque está sujeto al hambre y a la sed, y no está libre de ninguna de estas imperfecciones. ¿Cómo pudo el maestro entender por verdadero yo la sombra de este cuerpo, cuando éste está sujeto al nacimiento, la enfermedad y la muerte? No veo ningún buen resultado de esta doctrina. Insatisfecho, Indra decidió volver a ver a su maestro. Cuando volvió, con ofrendas en la mano, el maestro le dijo: Te fuiste con Virochana satisfecho en tu mente, creyendo que habías aprendido la verdad y obtenido el conocimiento del ser. ¿Con qué propósito has regresado? Indra replicó: Bhagavan, ¿cómo puede la sombra del cuerpo ser el verdadero sí mismo cuando sufre constantes cambios? Si el cuerpo está bien decorado con flores y hermosos trajes,
Ese sí mismo o sombra tiene una apariencia diferente. Si uno pierde los ojos, la sombra parecerá ciega. Será cojo si el cuerpo es cojo, y perecerá con la muerte del cuerpo. Por lo tanto, esa sombra cambiante no puede ser el yo inmutable. No veo ningún buen resultado de tal doctrina. Por favor, explíqueme mi dificultad y hágame comprender el verdadero sí mismo. El maestro respondió: Oh, Indra, así es, en efecto. Te explicaré el verdadero ser. Vive conmigo como discípulo durante otros 32 años. Indra vivió con su maestro y le sirvió durante otros 32 años. Un día, el maestro, complacido por la pureza, castidad y devoción de su pupilo, le instruyó de este modo: Aquello que disfruta de todos los sueños, durante el sueño, es el verdadero ser. Es el inmortal e intrépido Brahman, el absoluto. Conócelo, realízalo y sé consciente de ello. Al oír esto, Indra volvió a casa satisfecho en su corazón. Pero antes de hablar a los devas, encontró otra dificultad. El ser que disfruta de los sueños no es el mismo que la sombra del cuerpo. No se ve afectado por los cambios físicos. Es cierto que este yo no es ciego cuando el cuerpo es ciego, ni cojo cuando el cuerpo es cojo, ni se hiere si el cuerpo se hiere. Pero, ¿cómo puede ser inmortal el vidente de los sueños cuando está sujeto al cambio, al miedo, y sufre dolor en los sueños desagradables? Pensando así, dijo: No veo nada bueno en esta doctrina. Debo ir de nuevo y preguntar a mi maestro acerca de esta contrariedad. Indra acudió por tercera vez a Prajapati, su maestro espiritual, y la interrogó así: ¿Cómo podría ese cambiante vidente de sueños ser el verdadero, ser inmutable e inmortal, libre de pecado, hambre, nacimiento y muerte? El maestro respondió: Oh, Indra, tienes razón. Te lo explicaré de nuevo. Quédate conmigo otros 32 años. Al final de ese tiempo el maestro dijo: En el sueño profundo, el que disfruta el descanso perfecto y no ve sueños es el verdadero yo o Atman. Indra pensó en la imposibilidad de que el ser inmortal no sea consciente de sí mismo ni de ninguna otra cosa. Quería decir el maestro por sí mismo, la destrucción de todos los pensamientos, sentimientos, sensación, conciencia y conocimiento. En el estado de sueño profundo no tenemos ni sentimientos, ni sueños, ni sensaciones, ni conciencia del cuerpo del mundo exterior. No podía comprender cómo ese estado de aniquilación podía ser el verdadero sí mismo. Así que volvió y formuló la siguiente pregunta: Bhagavan, ¿quieres decir que el verdadero sí mismo es el estado de aniquilación absoluta de la conciencia? El maestro respondió: No, eso no es el verdadero sí mismo. Aquí debemos notar cómo el gran maestro espiritual se dirige gradualmente a la mente del discípulo desde el cuerpo físico, pensando de lo abstracto hacia el absoluto. El verdadero ser está más allá de toda comprensión. Si partimos de este estado de sueño sin sueños, elevándonos por encima de todos los sentimientos, pensamientos y sensaciones, y si podemos ir aún más lejos, encontraremos nuestro verdadero ser. Ahora el maestro se sintió extremadamente satisfecho de ver su regreso y dijo: Tu comprensión
es profunda. Te explicaré lo que es el verdadero ser. Vive conmigo otros 5 años. Al final de los últimos 5 años, el maestro impartió el conocimiento más elevado a su fiel alumno. Este cuerpo físico, superficial, no puede ser el ser, porque está sujeto a la muerte, y de hecho es constantemente atacado por ella. La vida del cuerpo no es más que una serie de muertes o cambios. Cada partícula del cuerpo está cambiando continuamente. Y si ese cambio se detiene por un segundo, el cuerpo no vivirá más. La palabra cuerpo incluye aquí todos los órganos de los sentidos. Ellos también están sujetos a cambios similares. En consecuencia, están muriendo a cada momento. El cuerpo es la morada o el instrumento del sí mismo, el cual sí es inmortal. A través de este instrumento, el sí mismo o Atman entra en contacto con el mundo material. Si el verdadero sí mismo no fabrica el cuerpo, no podría entrar en contacto directo con los objetos de los sentidos. El cuerpo, por lo tanto, existe para el disfrute del sí mismo, pero la morada del sí mismo es el cuerpo, del cual es supremo soberano. El agente que percibe a través de los sentidos es el verdadero ser que llevamos dentro. Las sensaciones se producen por el contacto de los objetos materiales con los órganos de los sentidos. Los objetos superficiales que tienen formas no pueden entrar en contacto directo con el sí mismo a menos que éste se manifieste a través de la forma física del cuerpo. Pero la verdadera naturaleza del sí mismo no tiene forma. Como lo dijo el maestro, habita dentro del cuerpo sin tener ninguna forma especial. Debemos comprender que los cambios del cuerpo no afectan al ser, puesto que el sí mismo no tiene forma. ¿Cómo puede ser lo mismo que la sombra del cuerpo? El señor de los demonios, con su intelecto cegado por la oscuridad de la ignorancia, de mente impura y una comprensión imperfecta, no podía esclarecer el verdadero significado del sí mismo. El maestro esperó a que le hiciera más preguntas, pero, como se marchó satisfecho y pensando que había aprendido todo lo referente al sí mismo, Prajapati no estaba ansioso por forzarle el conocimiento del sí mismo absoluto o Atman, que era totalmente incapaz de recibir. Virochana, por lo tanto, no adquirió el conocimiento del verdadero yo, que es informe e inmortal. Todo lo relacionado con el cuerpo es transitorio. Si comprendemos esto, sabremos que el ser inmortal no puede ser el mismo que el cuerpo. Este sí mismo sin forma mora en él por un tiempo, y después de dejarlo permanece sin forma. Mientras el sí mismo, Atman, viva en el cuerpo y se identifique con él, no está libre del placer y el dolor. Pero aquel que conoce al sí mismo como separado de la morada física, es intocado por el placer y el dolor. Nos podemos preguntar, ¿cómo puede el Atman sin forma manifestarse a través del cuerpo que sí la tiene? El viento, el vapor y la electricidad no tienen forma, pero sí aparecen a través de formas. Cuando el viento sopla, aunque no tiene forma, entra en contacto directo con los objetos que sí la tienen y muestra su poder moviéndolos. Así también, el vapor no la tiene, pero manifiesta su gigantesca fuerza a través de motores y locomotoras. La atmósfera está llena de electricidad, la cual es imperceptible a nuestros ojos y sentidos. Sin embargo, toma varias formas, tales como relámpagos y truenos. No vemos la presencia de electricidad en la atmósfera. Hizo falta un Marconi para darnos cuenta del valor y la importancia de esta corriente invisible.
Las fuerzas de la naturaleza son siempre invisibles y sin forma. Nadie ha visto ni tocado jamás una fuerza en sí. Su existencia solo puede deducirse viendo una manifestación a través de formas. Así, como todas las fuerzas imperceptibles pueden ser percibidas por los sentidos bajo ciertas condiciones, el Atman o verdadero ser, aunque imperceptible por naturaleza, manifiesta su poder e inteligencia a través de la forma del cuerpo físico. ¿Cómo podemos conocer el poder del pensamiento si no es por su manifestación en forma de pensamientos? En ese sentido, la existencia de los poderes de ver y sentir se infiere de sus expresiones. Si la vista está ausente en un hombre, le llamamos ciego, y se le tiene como idiota a aquel que no ha desarrollado sus facultades mentales e intelectuales. Pero cuando comienza la expresión de estas facultades, vemos sus efectos externos. Nadie podría deducir qué poderes existen en el Atman, y si el yo verdadero no lo hubiera manifestado a través del cuerpo. Proceden del Atman, el centro autointeligente dentro de nosotros. Cuando la luz del autoconocimiento comienza a brillar, el Atman muestra su verdadera naturaleza. Como un ignorante, no puede distinguir las nubes del viento y la electricidad del espacio etéreo. Así, un alma autoengañada no puede distinguir el verdadero sí mismo del mundo material. Aquel que posee el autoconocimiento comprende que el Atman es el Ser Supremo. Él siempre es feliz, disfrutando de los cambios de la vida, sin pensar nunca en el cuerpo material, que es simplemente la morada del yo inteligente. El verdadero yo, como ya hemos visto, posee prajna, inteligencia, y prana, actividad. Estos dos se encontrarán en la base del universo, donde acontecen los fenómenos visibles. Cuando éstas están ocultas o en proceso, no hay evolución. Las vibraciones cósmicas o moleculares y todo tipo de movimientos no son sino las expresiones de la actividad de prana. La inteligencia se manifiesta tanto en los seres humanos como en los animales inferiores. La diferencia reside únicamente en el grado que se halle inteligencia, fuerza vital o cualquier tipo de actividad. Allí está la expresión del ser. No hay conocimiento posible sin autoconciencia. Primero debemos conocernos a nosotros mismos antes de conocer a los demás. Puede que no conozcamos nuestro verdadero ser debido a una comprensión imperfecta, pero aún así poseemos algún tipo de autoconciencia. En el Vedanta, la inteligencia y prana se describen como los principios últimos de todos los fenómenos del universo procedentes del cósmico o Brahman, que es la fuente de todo conocimiento y de la actividad de la mente y los sentidos. Indra dijo: el ser es el más grande del universo. Bien entendido, no podemos separar a este Atman o verdadero ser del ser universal o cósmico, porque solo existe un océano del ser absoluto o sustancia que recibe diversos nombres, como Dios, Brahman, Atman. Cuando ese ser absoluto se expresa a través de nuestras formas, se convierte en nuestro verdadero ser. Todos los deseos son formas de actividad mental. No podrían surgir ni existir si la entidad autoconsciente no estuviera en la base de todas las actividades. Aquel que ha adquirido el autoconocimiento puede vivir en el mundo disfrutando de todos los placeres, sin verse afectado o perturbado por alguna condición desagradable de este mundo. El conocimiento del sí mismo protege al alma de ser alterada por los cambios externos. De la misma manera que un caballo, al ser atado a un carruaje, lo mueve. El sí mismo consciente
al estar unido al carruaje del cuerpo, lo hace realizar sus funciones por el poder de la inteligencia. O podemos comparar el cuerpo a un automóvil, cuya fuerza propulsora procede del yo verdadero. Si el ser es separado o desconectado de los órganos de los sentidos, los ojos no verán, los oídos no oirán, la nariz no olerá, la lengua no saboreará nada, las manos y los pies no realizarán ningún trabajo. La mente, el intelecto, el corazón son los instrumentos del verdadero sí mismo, que es el conocedor de todas las actividades mentales. Los devas, que están en el cielo más elevado, adoran y meditan en este sí mismo. Por lo tanto, todos los mundos les pertenecen y han obtenido la realización de todos los deseos. Aquel que posee el autoconocimiento es el amo del mundo y señor de todo, como los dioses del más alto cielo. En él se cumplen todos los deseos. Posee todos los poderes. En resumen, es omnipotente, omnisciente y siempre dichoso. Cuando el gran maestro le explicó a su discípulo de corazón puro y sincero, este último comprendió todo mediante su bendición. Indra sirvió a Prajapati durante 101 años, como se dice en la historia. Esto demuestra que el conocimiento del verdadero ser no puede adquirirse fácilmente. La paciencia, la perseverancia y el anhelo sincero son los pasos hacia el logro del conocimiento del ser. Indra se sintió feliz y con gratitud en el corazón y saludos a su divino maestro, volvió a casa y dio el fruto de su duro trabajo a los devas. Todos ellos siguieron sus indicaciones, cultivaron el ser y se convirtieron en amos del mundo. Tal es el poder y la grandeza del autoconocimiento.